Desde ahora y hasta las 9. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Lampa y Mariano Rodríguez Larreta. ¿Qué esperas? Producción descomunal. Yo me acuerdo como si fuera hoy. También. Qué bárbaro lo que era, ¿eh? Los pies se ponen la piel del pollo. Yo estaba polillando, me acuerdo, mira. Estaba en la catrera y escucho los gritos de la vieja. ¡Mico! ¡Mico! ¡Vení para acá! Estaba en la cocina, mi vieja. Había puesto la pava para el mate y había prendido la cantora, la radio. ¡Escuchá lo que dicen acá! ¡Estamos en guerra!, me dice. ¡Estamos en guerra! ¿Estamos en guerra de lo que? Mamá, escuchá. Mandaron un montón de soldados para la Malvinas. Son nuestras ahora, decía mi vieja. Y yo escuchaba y se me salía el corazón de la emoción. Nos abrazamos con mi vieja. Yo la abrazaba y le digo, por fin tenemos una justicia para este país, carajo. Y después del abrazo, mi vieja se separó de mí. Y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, hay un tema, amigo. Estos pibes son muy pibes. Estos pibes tienen 18 pirulos. Y lo mandaron a miles de kilómetros de la casa para defender a la Argentina. Y fueron con coraje. Pero hay algo más peor todavía, amigo. ¿Qué va, le digo? El frío que hace ahí. El tornillo que hace ahí. ¿Vos sabés lo que es? Tenés razón. ¿Sabés lo que hizo la vieja? Como tantas viejas del país. Cazó las agujas de tejer, mi vieja. Y empezó a tejer. Tejía pulóver, bufanda, guante, todo. No me miré, me decía, no me miré. Cazá los ahorros que hay en la latita, anda al almacén de Gallego, anda. Anda a comprar correo, fideo, polenta, arroz. Cuando me veía me dice, chocolate, bingo, que hace frío allá. Budín hacía mi vieja. Y le encontramos una vuelta toda a meterle budín y una cosa para que duraran un montón. Fuimos todos a hacer una cola para donar cosas, donábamos lo que podíamos. Los más ricos donaban más, los más pobres donábamos menos, pero todos donaban. Qué lindo. Tiempo después nos encontramos que no se les llegó nada a los pibes. No les llegó nada. Estaban en la frontera, luchando, con los pies congelados, la mano congelada, e iban para adelante. Mientras que acá, estaban todos calentitos, los jerarcas. No me corrijan, yo sé que son jerarcas. Estos eran los jerarcas que estaban acá. Calentito y chupando whisky y choreándose todo lo que había donado el pueblo argentino. Y nos seguimos olvidando de esto. No, señor, no sé ustedes, muchachos. Pero que hay que acordarse de eso. Esos pobres pibes que fueron a luchar antes de tener una novia, que tuvieron que aprender a sobrevivir antes de vivir. Solitos se fueron allá. No, para mí el 2 de abril no es más el día de la Malvinas. Disculpen usted. El 2 de abril, estos pibes ya no lo recordó más nadie, lo devolvieron hechos pelota. Hay que recordarlo, muchachos, el 2 de abril es el día de estos guachos que fueron a pelear por nosotros, ¿sí? Así que hay que honrarlo, con honestidad y con orgullo, todos juntos en este país alguna vez. Estás escuchando Animate. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Animate. Qué programa distinto, un programa... ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo andas, Aldito? ¿Todo bien? 19 horas, programa que vamos a comenzar a partir de hoy a las 19 horas todos los martes. Le mandamos un saludo a Mariano, que nos va a estar acompañando cada tanto. Y es un día muy, pero muy especial y contamos con la presencia de dos personas que le van a dar hoy al programa un tinte muy, muy especial. Marcelo Garat y Delfina Garat, padre e hijo, excombatiente de Malvinas, así que vamos ya lo saludamos. A respetarle el género, hija. Hija, exactamente. Hija, es inclusivo. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. ¿Qué te genera un 2 de abril? Una mezcla de sentimientos encontrados muy complejos. Delfina, ¿qué te genera? Y a mí me genera bastante orgullo porque, bueno, como todos sabemos, mi padre estuvo en la guerra y si bien para la gente es un simple feriado, para mí es un día de mucha honra. Gonzalo, fuera del aire, recién te preguntaba... ¿Qué edad tenés? Decilo. 25. 25 años. ¿Anoche saliste?
Sí. Y Gonza te preguntaba, ¿te sentís mal saliendo el día anterior a la noche aprovechando que es feriado? La verdad que no me siento mal, pero... ¿Te sentís mal, perdón, el día anterior? Me siento mal porque me duele la Te da panza. resaca. Lo que sí me pasa es que cuando la gente dice, qué bueno, es feriado, yo internamente pienso así, feriado para vos, festejalo vos, pero en realidad hoy hay que conmemorar que mi padre está vivo, básicamente, en mi mente, ¿no? Me pasa eso a mí. ¿Cómo llegaste a esta historia de Malvinas? ¿Qué edad tenías? Salí del colegio, hice la colimba, me dieron la baja de la colimba porque era obligatoria, y me convoca el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 en La Tablada, donde hice la colimba, el 9 de abril del 82. Y el 11 llegamos a Malvinas. Y estuvimos en Malvinas todo el conflicto hasta que nos toman prisioneros de guerra el 14 de junio a las 10 de la mañana. Vamos de a poco. Una pregunta, perdón. El 2 de abril se declara la guerra, ¿no? Nunca se declaró la guerra. Nunca se declaró. Bien, ¿vos cuándo te enteraste que estábamos en guerra? Nunca. Cuando íbamos a Malvinas, las revistas de moda del momento decían que los ingleses no iban a venir y era todo un chiste. O sea, vos fuiste pensando que ibas a ese chiste. No, nosotros allá nos la tomamos un poco más en serio porque tuvimos que hacer toda una cuestión de protocolo, los pozos de zorro, prepararnos porque nosotros creíamos que iban a venir y de hecho no estamos muy equivocados. Había dos tipos de información, la que la gente vivía o vivenciaba en el continente y la que nosotros vivíamos y vivenciamos en Malvinas. Y cuando te enteraste, ¿de qué forma te enteraste y qué fue lo primero que sentiste en ese momento? Me llamó mi capitán y me dice, nos vamos a Malvinas. Me presenté en el regimiento el 9 de abril y el 11 en un avión de Austral todo desarmado, tirados en el piso, aterrizamos en Puerto Stanley. Ese día que te notificaron, ¿vos sabías que no volvías a ver a tu familia? No me lo imaginaba. Me la veía venir, pero no me lo imaginaba. Y ese alistamiento, ese viaje desde Buenos Aires a Malvinas, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿A vos? Varela, que era el jefe de la compañía, que había hecho varias expediciones a la Antártida y tenía toda la experiencia o el expertise de compren esto. Entonces salíamos del regimiento a comprar algunas cosas muy puntuales que nos salvaron la vida en las Malvinas. Cosas muy puntuales, plástico para los pies, nylon para la trinchera, o sea, Varela se la veía venir. ¿Se le veía venir o había información que era clasificada, que ustedes no...? No, papá en su momento era muy amigo de Carlitos Vigil, que era el dueño de Editorial Atlántida, y Carlos Vigil publicaba en la revista Gente, Para Ti, 7 Días, que eran las revistas de moda, y cuando salía la tapa de la revista Estamos ganando, hemos conquistando al enemigo, y veías unas playas que eran de Cancún. Esas playas no existían en Malvinas. Entonces yo creo claramente que una información muy distinta manejábamos nosotros allá que la gente en el continente, y nos dimos cuenta el 1 de mayo cuando empezaron los bombardeos nocturnos. ¿El clima del continente era de euforia? La imagen por ahí que tenemos los que hacemos la reconstrucción, ¿no?, de la historia o vemos, es un poco de eso, que la gente en la plaza, ese clima de nacionalismo, si se quiere. ¿El clima era de euforia en el afuera que íbamos a la guerra? Cuando empezamos los conflictos, que fue el 1 de mayo del 82, ya teníamos prácticamente un mes en las islas, claro. Ya estábamos cagados de hambre, cagados de frío, y no había ninguna euforia. Esto fue un gobierno militar de facto que para tapar una crisis económica tomó Malvinas. Y a Margaret Thatcher le venía muy bien porque también en Inglaterra ella estaba con un proceso de crisis con el Parlamento y todo lo demás. Entonces le vino como anillo al dedo. Taparon una crisis económica argentina y le vino bien a ella como primer ministro. Ahora, viendo un poco la historia y poniéndome en la piel, ¿no? Cuando vos estabas en ese avión que viajabas a la isla, con un destino cierto e incierto, porque no sabías muy bien qué es lo que iba a suceder después, ¿qué le pasaba a los chicos que también te acompañan? Vos tenías 19 años. Sí, 19. ¿Qué hablaban en ese momento entre ustedes? Silencio sepultural. Había algunos que nunca se habían subido a un avión. Éramos 220 soldados en la compañía Seitu Sangó del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de la Tablada, y éramos 4 bachilleres. Entonces había pibes que no habían subido jamás un avión.
estaban asombrados. Íbamos tirados en el piso, con los bolsos enormes, para trasladar los 20 y pico de kilómetros desde el aeropuerto hasta Montelondon a Gamba. Entonces no paramos. Teníamos que llegar a Montelondon, que fue nuestro destino final. ¿Cómo comienza la historia tuya en Malvinas, en Montelondon? Comienza que estaban poniendo minas para que los ingleses no las pudieran pisar, entonces con un camino especial a subir y a escarpar. Armamos las carpas, que eran 2 paños unidos por botones, sin piso, que se volaban, que se congelaban, y hicimos un pozo de zorro muy bien hecho gracias al know-how de Ramón Alberto Varela, que era el jefe de mi compañía. ¿Habías armado una carpa antes? Sí. El Regimiento de Infantería de Mecanizado 3, para los que habíamos hecho el servicio militar obligatorio, teníamos un servicio de conscripción muy, muy fuerte. Habíamos tirado, habíamos practicado. Lo que pasa es que la estructura... Ustedes piensen que fuimos a Malvinas con los borceguíes que desfilábamos el 9 de julio en Buenos Aires. Claro. Entonces por eso se congelaban los pies, había pie de trinchera. Usaron un sistema de defensa feudal. Te atrincheraban en un pozo de zorro, que por la turba ese pozo de zorro se llenaba de agua, esa agua se congelaba y vos estabas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente con agua y hielo sentado arriba de cajones de minas vacíos. Los ingleses atacaban viernes y sábados con las fragatas misilísticas y hacían combates terrestres los viernes y sábados porque cobraban extra. Los lunes no atacaban. ¿Me estás hablando en serio? Sí, les pagaban extras. Eran como los panaderos, los lunes no laburan. Bueno, pero los panaderos tienen una vida mucho más sacrificada. Se levantan a las 4 de la mañana a amasar el pan que vos te morfás porque tenés pancita. Claro. Es una enfermedad gástrica lo mío. O es una adicción a las harinas. Yo pensaba mientras, está bueno para descomprimir, pero qué trampa perfecta, ¿no? Digamos, estar ahí con hipotermia, ¿no? Hipotermia, sin comida. Había un montón de comida en Malvinas. Desabastecidos porque, vayamos a la cuestión de fondo. Entre la Marina, el Ejército, la Aeronáutica y las fuerzas que intervinieron en la gesta de Malvinas, se llevaban muy mal. Entonces, gobierno militar de facto tapó una crisis económica porque los iban a linchar. La Marina tenía un abastecimiento de logística y de comida de la san puta. ¿Por qué? Porque al lado de Montelondon estaba Tumbledown, y entre Tumbledown y Sapper Hill estaba el BIM 5, el capitán de fragata Robacio. Robacio tenía comida, cocina, y nos abastecía a nosotros de comida. Cuando el ejército se entera que estábamos siendo abastecidos por un batallón de infantería de marina, y nos putearon. Son las internas. Comida había, no había, por una cuestión de economía, el ejército había puesto todos los camiones, los Unimog, los Jeep Mercedes-Benz, todos en un playón en Puerto Argentino. Paseaba la alta jefatura por Puerto Argentino haciendo compras, pero no llegaban, esos camiones no llegaban con la comida a primera línea. ¿Por qué? Porque no querían conservar el combustible, porque había mala onda con mi jefe de compañía, que era Ramón Alberto Varela, y el jefe de regimiento que en ese entonces era David Ubaldo Comini, muy mala relación, entonces nos mandó al peor lugar, desabastecidos de combustible, no destinaba recursos. ¿Sabes lo que piensa después de 37 años la gente que hoy sigue viviendo esta historia, no? La fuerza británica se trasladó 12.000 kilómetros. Nada que ver con nuestra distancia y con nuestras posibilidades. Y es un poco como inentendible para quien escucha que estén en esas condiciones. ¿Qué les pasaba a ustedes que estaban en esas condiciones cuando de pronto veían a los británicos que estaban totalmente de forma distinta, ¿no? Digamos, con indumentarias, ¿tenían colimba los británicos? Los británicos tenían mercenarios. Los burkas, sí, que cortaban orejas, y los vimos cortar las orejas, les pagaban por más, cuanto más orejas tenían, más les pagaban. Eran mercenarios. Cuando nosotros, voy a cortar para que entiendan la impronta. Cuando nos toman prisioneros de guerra y nos trasladan de Malvinas al continente, yo vine en un buque que se llama Nordland, en un piso 17, que era un transatlántico de lujo del Mar del Norte. Los ingleses venían por batallón y por arma por piso. Entonces, por ejemplo, sacaban el batallón que estaba en el piso 17, los ponían en unos helicópteros que tenían en la parte de la panza unos detectores de minas. O sea, minamos todo el territorio de Malvinas para que solamente pisáramos las minas los argentinos que íbamos a cazar corderos. Los ingleses no pisaron una única mina. A uno se le corría el rímel de la pestaña, se rompió una uña, los replegaban y sacaban
del piso 16 de ese barco de alta gama, otro batallón. Entonces, tenían un recurso inagotable a nivel humano y a nivel logístico. Era imposible, era como yo te dijera, era la guerra de los mapuches, sin hacer apología política, contra la guerra de las galaxias. Pero sin embargo... ¿Para vos te enteraste de esto en qué momento? El 1 de mayo, cuando empiezan los bombardeos. ¿Te enteraste que estos tipos eran 27 Venían con millones de todo, veces superiores? venían con todo. Ahí me la vi venir. Me acuerdo que ese día reforzamos con más piedras el techo del búnker que habíamos hecho nosotros, el pozo de zorro que habíamos hecho nosotros. Más piedra y más chapa. ¿Tenía mucho miedo? Sí, hasta las patas, cagado hasta las patas. ¿Es verdad que los británicos por la noche abrían fuego aéreo como para que no descansaran los argentinos? No, no es verdad. Los británicos hacían bombardeos aéreos durante algunos días durante el día y toda la noche tiraban desde las fragatas misilísticas. No había ataque aéreo a la noche. Eran fragatas misilísticas bien puestas que bombardeaban todo el tiempo la isla. Y los kelpers... Pero con el fin de que ustedes no podían descansar. Claro, con el fin de amedrentar. Y los kelpers le pasaban a través de radio los puestos de combate de todos nosotros. O sea, sabían exactamente dónde tenían que tirar. Y en esos momentos donde de pronto de noche no veías más de 20 metros y enfrente tenías a tu oponente con toda la tecnología que ustedes no tenían, ¿qué pensabas? Impotencia. Cuando te sentías ciegos, ¿no? Impotencia. No los teníamos, los empezamos a tener más cerca cuando desembarcan en Goose Green, en Gansos Verdes, en San Carlos, y empiezan a avanzar. Ahí sabíamos que ya habían llegado y que seguían avanzando. Ellos se llevaron varias sorpresas. El argentino tiene una capacidad de adaptación memorable. Desde planchuelas de arado tiraban misiles Exocet. Entonces, hicimos lo que podíamos con lo que teníamos. El aquí y ahora, si yo lo pongo a analizar retroactivamente o retrospectivamente, es siniestro. La estructura de ellos era muy superior. La primera fuerza de la OTAN contra Argentina, que tenía el crucero General Belgrano, lo hundieron dentro del área de exclusión, fue una hija de putés. Sí. Pero el crucero General Belgrano estaba para ser jubilado. Era más de lo mismo. ¿Qué pasó con el submarino el Ara San Juan? Bueno, por eso me lleva a pensar en el valor, en la valentía, la palabra valentía, ¿no?, que tenían los soldados argentinos, porque en un punto vos sabías que estaba esa diferencia, esa brecha cultural, tecnológica, de armamento. Pero te queda... ¿Qué te llevaba adelante? ¿O qué llevaba adelante cuando decías, esto es imposible, estoy librando una batalla que, más allá que es mi vida la que está en juego, es imposible? Yo era uno de los más pensantes, entonces más me asustaba, pero los que eran más sencillos de mecanismos mentales se exacerbaban y decían, vamos a matarlos. ¿Te sentiste vos te sentías como parte de un ejército que tenía que ganar una guerra? No, para nada. ¿Decías, vamos, que ganamos la guerra? No, para nada. Nosotros teníamos contacto con Puerto Argentino a través de las radios y nosotros sabíamos que cuando nosotros cayéramos prisioneros de guerra, atrás se rendían. Fue exactamente eso lo que pasó. Se rindieron el 14, 15 de junio, pero abandonaron los puestos de artillería 2 noches antes y nos dejaron parados en Monte London solos. Entonces el repliegue nuestro, cuando ordenan el repliegue a la mañana del 14 de junio, y empezamos a bajar y pisábamos nosotros los campos minados, porque era un malón de argentinos bajando, corriendo, porque ya nos habían hecho mierda durante toda la noche, con fragatas y con combate cuerpo a cuerpo. Cuando empezamos a descender Monte London, que tenía que estar la artillería para evitar que los ingleses avanzaran, no estaban. Vos veías los cañones Otomelara de 155 milímetros enterrados y hacía 24 o 48 horas que estaban abandonados. Que nadie los había tocado. Que nadie los había tocado. Hay una razón, yo no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una observación. Los habían abandonado porque los ingleses tenían un radiogonómetro, que es un detector de ondas expansivas, alimentaban con ese detector las ondas expansivas de donde había salido la bala y explotaban los cañones de 155. Entonces los pibes de 19 años, claro, sin una jefatura que los gobierne, se escaparon. No es una crítica, es una observación. Hubieran ganado de todos modos la guerra. Es como si yo tuviera un Mercedes-Benz y un 147 gasolero todo estartalado y quiere correr una carrera en Márquez. Bueno, recién te escuchaba y recordaba una de las fotos que en aquel momento dio vuelta por todo el mundo de
esto, ¿no? Digamos, la creatividad que tiene el argentino en cualquier circunstancia. Impresionante. De sacar una cañonera de 30, de un Pucará, Sí. y colocarla arriba de un tractor para hacer artillería tierra-aire. Esa inteligencia, esa astucia, esa creatividad, ¿qué otras cosas más viste? Huevos. Muchos huevos. No nos dábamos por vencidos. Yo me la veía venir, aparte yo estaba en primera línea como radio operador. Entonces yo escuchaba las conversaciones de Puerto Argentino, las conversaciones británicas y las propias y las internas. Y sabía que estábamos perdiendo y sabía que los ingleses estaban avanzando y que estaban subiendo Monte London. Y los soldados, amigos míos que estaban en la compañía, querían pelearla esa noche. En un acto de valentía o de inconsecuencia o de inconsciencia o de hartazgo. Bueno, es que termina siendo, ¿no? Digo, en este ida y vuelta que estamos hablando, pensaba cuando, desde la racionalidad de estar acá, calentito, con agua, todo, estás en el medio de la isla y ves que un tipo le saca una parte a un artefacto que no le anda y se la pone en un artefacto que no estaba pensado para llevar eso, y con eso salir a competir contra la número 1 de la OTAN, decís, estamos hasta las manos. Hasta las manos. Bueno, pero me era tiro así. al agua y me vuelvo nadando. Pero era así, no te queda otra que correr en la inconsciencia y en la locura, gritar y seguir. No es como cuando te golpeas un dedo. Lo terrible eran los ataques, el combate cuerpo a cuerpo. Ellos tenían unas bengalas que las tiraban sobre nosotros y parecía el estadio mundial de River Plate, se hacía de luz, pero era de día cuando eran las 3 de la mañana. Entonces yo pedía a través de la radio que tiraran bengalas para iluminarlos a ellos. La bengala era un pedo que se extinguía antes de prenderse, se pasaba de la línea, iba para atrás, o caía atrás nuestro y nos iluminaba a nosotros. Un desastre, un papelón, pero era lo que había. Es más, eran tan fuertes las bengalas de ellos, cuando estaban tan cerca yo veía el escudo de bronce de los boinas verdes que les brillaba. Y nuestras bengalas eran vergonzosas, vetustas, obsoletas, no servían. Yo leí esta semana a un capitán británico, Geoffrey Cardoso, que es conocido por haber tenido la misión. De hecho, él abordó las Islas Malvinas cuando finalizó la guerra el 14 de junio. La misión de él era enterrar, él creó el cementerio de Darwin. Y dijo una palabra que a mí me quedó: ni los argentinos saben la valentía que tuvieron. ¿Sí? Es cierto. Y la creatividad. Y el tipo llamaba a la reflexión de algo. La Fuerza Aérea Argentina, que se destacó con los aviones Pucará, que volaban, hacían vuelos rasantes para que los radares no los detectaran, o con los aviones A4 Skyhawk, que también hicieron un papel muy preponderante. No sé la cantidad de misiles que lanzaban los aviones y que no explotaban, que impactaban, pero no explotaban. Y cuando le hundimos el Conqueror y le averiamos el Invincible y el Hermes, no podían creer. No podían creerlo. No se la llevaron gratis, A pesar de ser la guerra de los indios, para no hacer de vuelta lo que dije, de Paturuzú y Paturucito, contra la guerra de las galaxias, ellos se vieron una ingrata sorpresa con los argentinos. Bueno, comenta este capitán que en un momento, si bien él no estaba en la isla, había un día clave. Venían, creo que 3 o 4 portaaviones, fragatas, donde se abastecía a todo lo que existía de fuerzas británicas en la isla, y esperaban el ataque cruzado de los argentinos, que si era efectivo decían que la guerra la ganaba Argentina, o por lo menos en ese momento. Sí, decían muchas cosas. Cuando vos escuchás los británicos, Sí. Es factible. Yo no quiero sacar conclusiones. Yo me remito a los hechos. Yo que estuve ya digo, bajaron, vinieron, no van a venir, vinieron, llegaron, nos atacaron y nos vencieron, infelizmente. Ahora, si me preguntas cómo estuvieron las fuerzas argentinas, con todos los huevos que teníamos que tener y con material que lo implementamos y lo improvisamos en ese momento. Y la preparación, porque Gonzalo decía, los británicos tenían conscriptos, dijimos que no, o pensamos que no sé. ¿Qué preparación tenía un pibe de ellos tienen un soldados, colimba? Los soldados de ellos son pagos. Ellos tienen soldados, tienen mercenarios y tienen una formación de cuadros en las distintas fuerzas armadas. Todos son pagos. Pero el pibe que estaba acá en Campo de Mayo cortando el pasto y lo suben a un avión y lo bajan en Malvinas. Nosotros en el Regimiento 3 de la Tablada tuvimos una muy buena instrucción.
no puedo hablar por el resto, hubo gente que era, en vez de ser clase 62 como soy yo, fue clase 63 y tenían 0 instrucción. Y en realidad, cuando en Argentina decíamos, van a llevar los correntinos porque con los cuchillos van a matar a todos los burkas, ¿se acuerdan de eso? Sí. 1813 estábamos, Bueno, más o menos. la el época de la putera, imaginario. una cosa de locos. ¿Qué pasaba? Era una cuestión estratégica. Si ellos sacaban a todos los niños bien de Buenos Aires, se les seguía a armar un quilombo. Entonces llevaron de Corrientes, del Chaco, de Formosa, de La Tablada. No fue ninguno del regimiento de Patricio Llano Malvinas, o por lo menos yo no los vi. Fueron muy selectivos al momento de convocar y qué llevaban. Y los correntinos fascinados con su sable, pero cuando bajaron a Malvinas de 33 grados de térmica, la estándar promedio que tienen en Corrientes, a 15 grados bajo cero el día de sol en Malvinas, se querían matar. Sin comida, sin implementos. Lo único que era decente en nuestro caso eran unas camperas, los camperones, que eran de fabricación israelí. Era lo único que era decente. El resto era la ropa que te daban acá un 9 de julio para que hagas el desfile en Avenida de Mayo. Y lo tenías que devolver. ¿Existió la camaradería de guerra? Cuando... Entre los soldados sí, y entre el personal de cuadros también. Terminamos, a pesar y con pesar de las diferencias, porque éramos muy distintos al inicio, y eso no se superó en el transcurso del tiempo. En ese momento, en la cuestión de fondo, todos estábamos en el mismo barco. Y eso es lo que te une. ¿Y cuando fueron... ¿En qué momento? La guerra terminó el 14 de junio. Cuando nos tomaron prisioneros a nosotros. 14 de junio. Sí. ¿Cómo fue ese trato? Con los ingleses una maravilla. Yo, de hecho, recibí varias cartas de quién me tomó prisionero. Las iba a traer, pero no las traje otra. Si no, vamos acá hasta mañana. Pero los ingleses se pusieron el guante blanco. Para que ustedes tengan una noción, año 82, en el barco cuando volvíamos al continente, ellos nos daban unos sachets de leche holandesa UTK que vencían el 87. Fíjense si estaban preparados. Petacas de whisky, cigarrillos, en el barco te cortaban el pelo, tenías peluquería. Hay un código de guerra, ¿no? Digo, no es vale cualquier cosa, en un punto es somos seres humanos, digo, ¿cómo se da? No, esto? los ingleses nos hicieron De que vos mierda estás con en todo. un charco tirando a matar. Pero estás en una guerra. Tiraban armas Si que te das estaban por vencido, prohibidas. Está bien, pero digo, hay un Victoria. código, digo, ¿en qué momento es que se dan estos El código, me cortes imagino de- que en una guerra es una guerra. Todo vale. Ellos usaban, por ejemplo, el mismo balas tipo con que te mercurio. corta la oreja, después Usaban balas con mercurio, las que están prohibidas por la Convención de Ginebra. La bala de mercurio entra al cuerpo y a través de ese líquido rompe toda fibra y carne. Estaban prohibidas. Usaron bombas incendiarias, estaban prohibidas. Después se disfrazaron de lords, pero en el momento del conflicto vale todo. Ellos durante el día tenían necesidad de dispararnos desde los helicópteros y matarnos cuando estábamos replegándonos. No, yo la campera, esa de industria israelí, me la tuve que sacar porque tenía en todo el lateral izquierdo sesos, en todo el lateral derecho pedazos de tripas. ¿De quiénes eran? De los soldados que estábamos corriendo al camino para correr por el camino, porque por las laderas montañosas no podíamos correr, porque estaban congeladas y minadas. Entonces, por el ejército argentino. por el ejército o por quien se ocupó de minarlas. No sé si la responsabilidad, que es la habilidad que tengo para responder, es solamente del ejército. Alguien minó campos innecesariamente, porque no los pisaron los ingleses. Claro. Tenían detectores de minas. Ellos tenían como un trencito, que yo lo sigo viendo, que era una locomotora chiquitita y atrás 3 o 4 convoys, todos con una oruga. Entonces, detectaban un campo minado, venían 3 helicópteros, levantaban ese trencito, lo traspasaban del campo minado y lo volvían a dejar en tierra y avanzaban. Las minas las pisábamos nosotros por cazar corderos o por replegarnos, no las pisaron los ingleses. Muy fuerte. Delphi, te veo... ¿Es tu papá? Y sí, es fuerte la verdad escucharlo hablar así. Es fuerte. Aparte no es normal que se haga tanto contar todo, ¿viste? Es como, es el día para hacerlo y después el tema no se toca más. Pero, Marcelo, después de tantos años, lo que se empieza a ver, y ahora vamos a hablar con Celso Farías, también excombatiente de Malvinas y que está hoy con la Fundación No Me Olvides, se empiezan a generar esos lazos. O sea, el tiempo va sanando, te va poniendo en un lugar de entendimiento quizás un poco más amplio, te permite empatizar con un británico, con alguien con el cual luchaste cuerpo a cuerpo. Yo cuando me toman prisionero pedía no volver al continente argentino. Me quería ir a la Isla Ascensión y me quería ir a Londres.
Es más, viajando, porque tuve la suerte de viajar mucho, cuando voy a Londres me siento como en casa, no me siento que me miran raro. Fue una guerra, fueron decisiones estratégicas que tomó Margaret Thatcher como primera ministra y el borracho hijo de mil perras de Galtieri, que se pudre en su tumba por mantener un gobierno militar de facto. Si yo lo miro retrospectivamente, digo, la verdad es que tenía razón Margaret Thatcher. Con un discurso dice, gracias a la Falkland Island War, a la guerra de Malvinas, perdón, la Argentina entró en democracia. Si no, no sabemos qué hubiera pasado. O sea, hay beneficios inconspicuos, que son aquellos que no se ven, y los conspicuos que se ven. Vos me preguntás, ¿vos volverías a Malvinas a una guerra? Primero, que ningún soldado conscripto debiera volver a Malvinas a luchar, porque en el momento que nos tomaron prisioneros de guerra, antes de embarcarnos en los barcos que nos trasladaban al continente, firmamos en inglés un tratado que dice que si nos volvemos a levantar en armas contra el Imperio Británico, vamos a estar exentos de la Convención de Ginebra y vamos a pasar directamente al fusilamiento. Entonces habría que pensar muy bien si queremos levantarnos o usar la diplomacia para ver si las conquistamos de vuelta. ¿Y cómo crees que funciona la diplomacia en los últimos años? Maravillosamente bien. Los ingleses son, en ese sentido, son colonizadores, no las van a entregar nunca. Jamás. Nos van a permitir ir. El mayor anhelo en términos de relaciones internacionales es que haya un posible entendimiento para poder ir, verlas, administrar alguna cuestión. Digo, pero a ver, muchachos, creo que no hay un escenario racional que diga en algún momento van a volver a ser argentinas. Turismo, decís. No podemos conquistar la Patagonia y estamos peleando con las Malvinas. A ver, yo quiero que haya un entendimiento, que algún veterano quiera radicarse a vivir, pueda radicarse y vivir, que haya armonía y paz, pero que ellos vayan a ceder la soberanía, lo veo verde como también una estamos palta. en estos tiempos, las fronteras como las conocíamos en aquel entonces ya no son lo mismo, digo, es todo como mucho más gris, vivimos en un mundo mucho más conectado, mucho más redondo. Sí. Con lo cual, ese viejo nacionalismo de alguien vestido de verde oliva gritando viva Argentina es como que no, nada, es algo del pasado. No, algo del pasado no, porque en Venezuela sigue pasando. Está bien, digo, acá en la Argentina es algo del pasado. Acá en la Argentina es algo del pasado y espero que no vuelva. De hecho, en Venezuela ni siquiera se visten de verde oliva. Fíjate que se ponen la remera de béisbol, la chaqueta esa de béisbol. Sí, pero hasta hace 3 años estaban vestidos de verde oliva. Vamos a hacer una pausa y mucho más queda todavía. Quiero que me cuentes el sentido de los malvinenses, ¿no? De los kelpers. ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que quieren hoy? Llegamos a recuperar unas islas que las recuperamos por 30 días o por 2 meses. En realidad no eran nuestras. Los españoles y los franceses ya habían estado también con esa misma intención y hoy sigue esa disputa y conflicto que quiero que me cuentes sobre la diplomacia y demás. A la vuelta vamos a estar hablando con Celso Farías, está trabajando fuertemente con la Fundación No Me Olvides y mucho más todavía, así que ya volvemos. Okay. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Recorriendo
y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Mi coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus padres de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Bueno, regresamos. Qué intenso, ¿no, Gonza? Estás distraído. Zafamos. Estás distraído. Zafamos por nacer unos años después. Qué locura. Zafaste, sí. Qué locura. Porque en definitiva es eso, es nada, todos los que terminan con la con el número tal, les vamos a cagar la vida. Y como sabemos que se las vamos a cagar, cuando vuelvan le vamos a decir héroes o le vamos a dar una medalla. Solamente porque estaba desgastado el gobierno de aquel entonces, que además era ilegítimo. Qué putada, perdón. Bueno, para seguir tocando justamente este tema, y vos hablaste de héroes y hablaste de reconocimiento, lo tenemos en línea a Celso Faría, es combatiente también de Malvinas. ¿Cómo estás, Celso? Aldo, Gonzalo, Delfi y Marcelo te saludan. Hola, Aldo, y toda la gente de ahí, la audiencia, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por llamarme en este día. No, por favor, Buenas gracias, noches. Gracias a vos. Bueno, acá tenés un camarada, ¿no? Se dice así. Sí, entiendo que sí, no sabía. Bueno, un gusto, no sé si lo conozco, pero fuerte abrazo para que esté bien. Gracias igualmente. No nos conocemos. Y camarada es muy bueno, de la Unión Soviética. de la URSS. Somos sí, bueno, compañeros de guerra. Sí, bueno, camarada se dice en el ejército, hasta donde yo sé, con el sentido de camaradería, eso sentí yo en el ejército. Pero bueno, sí, también se dice acá. Pero bueno, no lo considero tan importante. Celso, ¿cómo viviste este 2 de abril? Mira, bien, Aldo, bien, yo ya algo habíamos hablado, sí. Yo este 2 de abril este es el segundo 2 de abril que tengo una sensación muy especial porque casualmente por la identificación, continuamos identificando héroes caídos que estaban sin identificar. El año pasado habían sido 100, o sea que fue un 2 de abril importante, diferente, y también porque durante 2018 y lo que va de este año hay 10 más identificados y solo nos quedan 10. Después, por el otro lado, está en la cuestión de volver a revivir un poco
aquella, yo no le diría locura, porque decirle locura es algo que tiene que ver con el caos, con algo. Esto fue un poco más que una locura, fue una irresponsabilidad, fue algo que ya estuvo planificado como herramienta de último momento para sostener un sistema que no funcionaba más. Ya había habido un adelanto en el 78, no lo puedo decir, estábamos muy permeables a este tipo de conducta por parte de ese no lo puedo llamar gobierno, pero bueno. Es cierto, pero la locura, la locura, una de las cuestiones que hace la locura es la impunidad, y esto no es impune, digo, la locura, no te pueden a vos imputar si tenés un acto de locura, y estos tipos no estaban locos, sabían lo que hacían. Bueno, por eso mismo hablo que no es locura. Y después, bueno, nosotros cargamos con 649 muertos, que son nuestros héroes. Las familias con que yo tengo un vínculo muy especial lo sienten así, pero lo sienten así porque no les queda otra, digamos, tienen que hacer la catarsis y canalizar el dolor por ese lado. Yo no quiero mi hijo en una tumba para sentir un héroe, yo lo quiero en mi casa. Hoy en un programa me pasan una canción que me ha hecho mi hijo hace muchos años, cuando era muy chico, mi hijo mayor que tiene 30, y después, bueno, en el minuto me di cuenta, yo quiero a mi hijo cantando, quiero a mi hijo, no quiero un hijo, no quiero un héroe desde este lugar, ¿entendés? Entonces, bueno, nosotros, y por otro lado, de tener 60 Marines en Malvinas, hoy, que me pasó el 13 de marzo, porque yo contanos eso, Celso, contale a la audiencia que vos estuviste hace poquito y por qué estuviste en las Islas Malvinas. Claro. En el marco del proceso de identificación de los caídos que emprende un amigo querido y un veterano de guerra, Julio Aro, que emprendió una quijotada hace más de 10 años, y bueno, después se fue concatenando con otras personas y con otros hechos, y que bueno, llegó sería muy largo de explicar, colaborando con ellos y con los familiares, y que fui invitado el 13. Lo dudé porque yo no había vuelto, realmente no sabía qué iba a suceder, y bueno, la verdad que la primera impresión cuando bajé, no había tomado dimensión de lo que efectivamente hay ahí. Es una base militar de un porte que es imposible imaginar, hay más militares que habitantes, y eso fue logrado gracias a la guerra, gracias al accionar, a la decisión de la Junta, porque es contrafáctico, pero quizá nosotros hubiéramos entablado un camino de diálogo y de negociación. Ya había habido en épocas del último gobierno de Perón, incluso en la época de la Junta Militar, alguna negociación para que las islas no sean devueltas. Incluso a propuesta de la misma marca del Thatcher, hay un informe del vicecanciller Andrés Cisneros del menemismo que clarifica mucho sobre eso. Es decir, la guerra fue una bravuconada, bueno, ya sabemos para qué fue. Entonces, bueno, retrocedimos, no le pudo mensurar en tiempo, pero retrocedimos muchísimos años en volver a retomar un diálogo. Hoy lo veo casi inviable. Es decir, por eso, ¿cómo van a desarmar ellos esa base? Es la excusa perfecta para mantener de poder ahí y aparte usar todos los recursos. Entonces, bueno, esa es un poco la sensación que me dio este viaje. Después, bueno, es muy sanador ver a los familiares encontrarse con la tumba de su hijo, si se puede llamar así, porque bueno, pueden elaborar su duelo. Todos sabemos que hasta que no sabemos dónde está nuestra familia, nuestro hijo, no podemos comenzar a elaborarlo. ¿Cómo viviste estando ahí presente frente a la tumba de compañeros tuyos? El momento de los familiares, que muchos lo vimos por televisión, de colocar una ofrenda, de sentir una mamá que por fin puede descansar, de que ya no son soldados conocidos por Dios, sino que tienen un nombre y un apellido. Mi amigo Julio, que bueno, hoy es un día, también como todos, prefirió no ir a ningún lugar, ningún programa. Él siempre me dijo, Celso, vos no sabés lo que es estar frente a una tumba donde dice soldado solo conocido por Dios, porque ahí hay un cuerpo, ahí hay una historia, ahí hay alguien que tiene su familia y que debería saber quién es y dónde está. Eso por un lado. Casualmente había una señora que
que era aparentemente hermana de un caído y que había donado hace poquito la muestra y todavía no ha sido identificado, es decir, forma parte de los 10 que aún no han sido identificados. Ver eso fue muy fuerte, porque ojalá que esté acá, y si no está acá estará en las otras. Fue muy fuerte ver eso, es decir, ¿dónde estás? Que te quiero despedir. Y después ver a las mamás que son muy mayores, hacer ese duelo, llorar, hablar con su hijo, realmente fue muy fuerte. Y por otro lado, encontrarme con las tumbas de mis camaradas, que son 11 del regimiento al que yo pertenecí, al ser de infantería, de los cuales hay 3 personas a las que conocí bastante bien, y uno era un amigo que es Walter Becerra, que era una persona muy entrañable, un soldado muy simpático, muy atorrante. Yo cuento ahí en un video que me filma alguien de La Nación, que gentilmente luego me lo envió, porque me dice, me ve poniendo un rosario y me dice, dame, te escribí en un minuto a esta persona. Y bueno, se lo dije, y lo único el último que recuerdo es que lo subí a la posición en mi jeep, lo encontré en una columna, y bueno, ahí no lo volví a ver más porque ahí murió. Así que bueno, todo eso es muy movilizador. Yo no sabía qué iba a sentir. Y bueno, hay una parte todavía que me falta cerrar, porque el viaje fue solo a Darwin, que no pude visitar las posiciones donde estuve, para un poco conciliar con ese pasado que lo tengo vivo. Marcelo recién decía lo mismo, como quisiera volver a ese lugar, ¿no, Marcelo? Sí, tal cual, al lugar donde estuve, que fue en Monte London. Quiero volver ahí, tengo la necesidad de cerrar eso. Sí, y yo creo que hay un momento de la vida en que te llama ahí, yo lo entiendo a Marcelo, y yo que no, por algún motivo u otro no había vuelto, ahora que fui a Darwin, siento la necesidad de volver. Yo estuve en Sapper Hill y en Dos Hermanas estuvimos cerca, mi regimiento estuvo ahí, yo no sé en qué regimiento estuviste, Marcelo, pero sí, hay una necesidad importante, y sí puedo decir algo, como yo estuve en comisión en el Escuadrón de Exploración, Caballería 10, fui a Darwin, lo conocí, obviamente en un estado bélico, militarizado, y hoy vi un campo apacible, lleno de ovejas, y pude un poco borrar esa imagen que todavía tiene. Me falta la otra mitad. Vos estabas muy cerca de la costa, porque Sapper Hill queda cerca de Molly Brook, de la bahía. Queda arriba de Molly Brook, es el camino que se une con Puerto Argentino. La última, digamos, la última batalla, ahí prácticamente nos rendimos. Y en Dos Hermanas estaba la otra compañía nuestra. Harrier, Tu Sister, Mullebrook, Tumbledore, y adelante de todo London, donde estuve yo. Exactamente. Vos no sé si estuviste en el 7, porque ahí estuvo el 7 o el 5 también. No, el BIM 5. Yo estuve en ejército, en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 La Tablada. Ah, 3, claro. En el 3 La Tablada. La compañía C fue la única que fue trasladada a Monte London, en la primera línea de ejército. Y tengo algo que recordar de la Marina, porque siempre hubo una pica espantosa entre las diferentes fuerzas, fue que el BIM 5 estaba al mando del capitán de fragata Robacio, que me decía, vamos Marcelo, vamos. Yo era primera línea de ejército y era radiooperador, hablaba muy bien inglés, entonces me pusieron como radiooperador al puesto de comando. Y cuando lo conozco, Robacio, que parecía Mickey Mouse, pero Robacio me abrazaba y me quería levantar. Yo mido 1,82, el tipo me dio 1,60, mal me podía levantar. Pero él nos daba de comer, Aldo, él nos daba de comer, porque la logística nuestra no llegaba al pie del monte. Bueno, eso es cierto porque lo padecimos también. Sí, yo tengo buenos, digamos, de nuestros compañeros, buenos recuerdos, lo recuerdan con afecto, sé que falleció hace poco, un gran jefe reconocido, querido por su gente, y una actuación muy destacada ahí en esa batalla. Así que bueno, me imagino por lo que contás, sabes muy bien del infierno de esos últimos 4 días. Un infierno. Y bueno, qué decirte, Marcelo, uno renueva a veces un poco las broncas. Hoy me preguntaban en un programa a la mañana del frío, del hambre, y bueno, son cosas que ustedes pueden averiguar en programas de los años anteriores. Pero hoy a la edad que tenemos me parece que hay que hacer otra lectura, y sobre todo para nuestros hijos, que ya están grandes, para los chicos de los colegios, empezar a tener una visión un poco más crítica, y hablar de lo que hay que hablar, ¿no es cierto? Porque bueno, sí, homenajearlos,
la gesta y recordarla, pero empezar a hablar de las cosas que hay que hablar. Porque para no volver a cometer los mismos errores. Celso, bueno. la última pregunta, ¿qué te dejó Malvinas? Bueno, mira, un poco el resumen de lo que yo te conté. Ahora, a nivel humano, vos me conocés bastante. Sí. Yo me he reinsertado en la sociedad, he tenido trabajo, he estudiado, he ido a la universidad, he construido una hermosa familia, entonces eso te ayuda muchísimo a paliar las heridas del alma. Pero lo más importante es, el otro día lo escuché a alguien, cuando mucho la patria es algo que está permanente en boca de todos, y el otro día lo escuché a Aldo Rico hablar, a alguien que gente que genera controversia en su palabra, pero dijo algo muy importante: cuando uno está ahí, la solidaridad con el otro, la patria es eso, es estar espalda contra espalda, compartir la comida y cuidarse uno al otro, y eso es la patria. Y me ha sucedido, lo he tratado de llevar a lo largo de toda mi vida, en mi vida personal, mi vida laboral, en todos los lugares donde he compartido algo con alguien, y vos algo de eso conocés. Sí. Así que bueno, un poco eso es a modo de resumen te puedo decir. Bueno, Celso, gracias por estos minutos, por participar de este programa hoy, un día tan especial, y de conocer a Marcelo también, aunque no se conocen las caras, pero se están conociendo. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de seguir debatiendo, que da para mucho más. Dale, ha sido un gusto. Gracias igualmente. Gracias, Marcelo. Y gracias, a Celso. vos, Aldo, y a toda la gente del equipo y a toda la gente de la audiencia, mil gracias por estos minutos. A vos por participar, gracias, Celso. Gracias. Un abrazo. Abrazo grande a todos, hasta luego. Chau. Bueno, seguimos, nos trajo acá Delphi a punta, se le está pasando la resaca, ¿viste? Le da poquito, se va soltando. Ya está más despierta, Ya está más despierta. No, tengo muchas ganas de que lea esa carta, la verdad. Recién le ofrecieron un cortado y así con la medida de whisky. Sí. O de birra y porro, porque estos no son sanos. Y aparte, en ese orden, entonces. En mi época jugábamos con los autitos Matchbox, estos fuman porro, te los plantan en tu casa. Escuchame, Me hace quedar mal, todo el mundo me está escuchando. Y hoy No, pero Delfina no plantó nunca nada. Pero Marcelo, escuchame, y hoy encima conoces a quién. ¿Cómo conozco? ¿A quién vas a conocer hoy? Aldo, no lo puedo creer. El novio, a Muro. Muro, te quiero conocer, Nacho, aparecé. Da la cara a Mauro. No puedo creer, si me Da la estás cara, escuchando. Muro. ¿Estás escuchando, Muro? Prepárate. ¿No se conocen? No nos conocemos. Ya conoció a mi mamá, a mi hermano y yo conocí a mi papá. Yo lo conocí otro día. ¿Sí? Vale la ¿Qué pena. la regalo? ¿Vale la Tu pena? novia te dice, te No voy a puedo presentar creer. a mi papá. Joya, vamos. Che, no sé si te conté, es combatiente de Malvinas. Sí. Hoy 2 de Obvio, abril me nos conté. juntamos a Tiene comer. tan- sí. Tiene tanto tacto como un elefante persa adentro de una cristalería. Claro, Pero escuchame. te cae con la remera del Arsenal. ¿Cuánto hace que estás con Mauro? Hace 4 meses. 4 meses y ya te lo presenta. Obvio. Obvio, tendría que haberlo hecho antes. Sí, Antes. obvio. Y sí, pues estoy siempre con él. ¿Sí? Yo lo conocí el otro día. Bien, Mauro. ¿Y cómo te callabas? Bien. Contanos qué opinas de Bien. Mauro. Estaba re mamado. A mí cómo no te va a caer mal si estaba re Bien. ¿Qué mamado. opinas de Bien. Mauro, Aldo? ¿Cómo Bien. te cayó? Estuvimos trabajando ahí con Delphi en unos temas y ¿qué estaba con la PlayStation, no? Sí, que se metió en el cuarto, pobre. ¿Qué edad tiene Mauro? Aldo, qué pregunta. ¿Por Me qué? estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué edad tiene Mauro? 37. 37. Yo tengo 25. 25. ¿Cómo robó? ¿Cómo robó? ¿Cómo robó? Llevó un bombón. Mauro, sos un crack. Yo creo que viene Messi, Diego y viene Mauro abajo. Tal cual. Un crack. Ama a Messi encima, así que se va a poner contento con ese comentario. Olvídate. Trajiste una carta. Sí, faltan pocos minutos y yo quiero leer una carta. Dale, a ver. Yo en Malvinas tuve la oportunidad de trasladarme en 3 oportunidades a Puerto Argentino. En una, hablar por teléfono, pude hablar con mi tío Edgardo, que hoy no está, y decirle que estaba bien. En la segunda oportunidad me disfrazaron de Kelper, me metieron en un supermercado a hacer compras porque a primera línea no llegaba nada, y ahí el sargento ayudante de David Ubaldo Comini me lo encontré en el supermercado haciendo compras, ellos estaban de paseo. Cuando salgo del wet store... ¿Cortaste la guerra para ir al supermercado posta? Sí, posta. Con un jeep de la Marina, del BIM 5. Queríamos papel para cartas, papel higiénico, velas, cosas esenciales. Me meto en el wet store, hago la compra y cuando salgo había 4 jeeps de la PM de Comini que me incautaron todo, se quedaron con todo y me estaquearon toda esa noche con calzoncillo, con un poncho arriba. Fue uno de los primeros ataques a Monte London. Al día siguiente rompen el poncho, me cortan las sogas, era Varela que me venía a rescatar.
pero después me vengué de Comini. Pero lo que quiero leerles es mis cartas, como estaba en primera línea y en la alta dirección, mis cartas llegaron al continente. Y yo le escribí a Nanina Rivarola, que está casada hoy con Pedro Sacman, una compañera del colegio, y el tío, que no lo conocí, y hoy no está con nosotros, que era abogado, leyó mi carta y me escribió. Y yo leí esta carta durante muchísimo tiempo en Malvinas, y después la enmarqué y la encuadré, y yo creo que me salvó la vida esta carta. Tiene sobre el margen superior izquierdo Jorge Enrique Rivarola, la escribió a máquina. Buenos Aires, junio 7 de 1982. Marcelo, soy tío de Nanina. Conociendo mis ideas y mi pensamiento, creo que no faltó a la confidencialidad que debe rodear toda correspondencia cuando me ofreció tu carta para que la leyera. Nanina estaba muy impresionada y yo he querido hacerte llegar mi palabra de aliento y solidaridad porque comprendo profundamente el drama que estamos viviendo los argentinos y hasta qué punto el 2 de abril será, por cierto, una fecha imborrable. Sin embargo, estamos en medio de la tormenta y sería vano discutir ahora si el buque estaba bien o mal diseñado para resistirla, si debimos o no haber zarpado cuando efectivamente lo hicimos. Ahora hay que llegar a puerto y además salvar el barco. Nos va en ello la existencia de cada uno de nosotros y de todos como país libre, con alguna probabilidad de ocupar un sitial honorable en el concierto de las naciones. Tiempo habrá, Marcelo, para revisar todo lo demás. Tú saliste de aquí cuando eras apenas un adolescente y Dios mediante regresarás hombre maduro. En tu mochila cargarás tus sueños y tus ilusiones, nunca los rencores ni las amarguras pasadas, porque cuando vuelvas tu voz habrá adquirido otras sonoridades e impondrá el respeto que solo podrán exhibir quienes estuvieron allá, en el campo de batalla, aun cuando la guerra convoque al esfuerzo de todos y todos debamos padecerla. Entonces será el tiempo de decir tus verdades, no para juzgar a nadie, sino para que ellas sirvan de lección de paz para las generaciones futuras, cualquiera sea el destino de este conflicto. Ten valor, Marcelo, somos muchos, muchísimos quienes confiamos en el que mañana estará moldeado por quienes hayan sido los verdaderos protagonistas de esta trágica lucha. Solo ellos habrán conocido a Dios entre la pólvora, el estallido de las bombas, el frío, la nieve y la turba. Solo ustedes habrán adquirido una dimensión que les permitirá alentar las esperanzas de un mundo mejor. Todas las guerras son terribles y la historia de la humanidad no permite vaticinar su definitiva extirpación, pero la paz, cuando inexorablemente llega, promueve todos los mecanismos de la reconstrucción y es un salmo a la vida despreciada en las trincheras. Lucha y defiéndete bajo la protección de tu fe, que no te abandonará. Un abrazo, Jorge. Es la primera vez que la leo en 37 años y que no lloro. Fuerte. ¿Conociste a Dios? Sí. ¿Y después tuviste paz? Nunca. Bueno, ibas a conocer a Mauro. Yo qué sé. Que es fanático de Dios, no sé, que es Messi. Claro. A ver, y no sé si los viajes, todo te lleva, yo qué sé. Todo me lleva. Déjala ir en paz, quiere decir. Mi hija es una diosa griega, a lo mejor está de novio con un dios griego. Claro. ¿Viste cómo pasás del infierno al cielo? Es una cosa, de loco. ¿Cómo te estamos ayudando, Mauro? Nos va a tener que... espero que esté escuchando igual, Sí, un genio. Mauro, ¿estás escuchando? Recién mandó un mensaje. Un WhatsApp, a ver, Mauro. A ver si estás online, Mauro. ¿Cómo tiene que estar vestido Mauro hoy? Impecable. Aldo, ¿cómo estás metiendo? Nada, Mersa, yo no puedo creer, Aldo. Canchero, callo. No. Un poquito canchero ese. Yo ya sé que se va a poner un jean negro, una remera con cuello en B o redondo y la campera de cuero que se pone siempre. Te cabe con un jogging, una remera de River y una gorrita. Y te dice, ¿qué haces, pa? Claro. Delfina calificó, es una de las pocas argentinas que obtuvo una visa JP1 para ir a radicarse a Australia con trabajo y su profesión. Si este pibe no tiene el piné, la manda a Australia. Ya está. Pero a ver. Ya está. Estaba esperando su comentario, porque es la balanza. Mauro Australia, así que... Australia, claro, Mauro. Claro. Si habla inglés, podemos entendernos un poco más. Yo creo que viene hoy, te pega un abrazo de una y te dice, ¿onda, suegro? Con la manito en el cachete, así. Sí, Antes te que cae. cortemos, quiero mandarle un saludo a todos mis amigos del barrio Ara Santa María, los Yebra, los Yajris, los Espinosa, los Raciati, a Patricia García de Alfonso, a Lorena Candia, al marido, a todos quienes me escribieron hoy y la verdad que me llenaron de emoción. A Silvia Daviche, que colgó una bandera y me dijo que era en honor a mí. A Fernanda, que la conozco del gimnasio, la verdad, chicos,
muchísimas gracias por la contención, que no es un tema menor después de 37 años, cuando la realidad es que ahora, en principio, pareciera que tomamos conciencia de que estamos vivos y empieza a haber más reconocimiento de parte de ustedes. De corazón, muchas gracias. Bueno, y yo te quiero dar gracias a vos por estar aquí, por darnos la oportunidad de hacer este programa, a Celso, que también estuvo con nosotros, y darte las gracias por haber honrado ese traje, ese uniforme, y a lo que fuiste, que fue a defender la soberanía. Es discutible después todo lo que querramos, pero en ese momento estuviste y a mí me pone un poquito la piel, soy de River igual, pero la piel de gallina. A mí también. Pensarlo y sentirlo, y la verdad es que es un programa distinto para mí, diferente. Buenísimo. Así que muchísimas gracias. Y nos vamos con esto. Hablale. Yo no le quiero pedir. Un minuto, yo no te quiero dar las gracias, te quiero pedir perdón. No, a ver, la gente pide perdón. No, tampoco hay que pedir las gracias. ¿Qué sé yo? Te agarraron con 18 años, te pero no tengo la culpa. O sea. No son responsables. No, digo, yo tomo mucho más las gracias y cuando me dicen perdón, es como que cuando uno pide perdón es porque alguien se arrepintió de algo. Hay una culpa, y para mí la culpa es aquella persona que actúa con la intención de producir un mal mayor del que podría haber producido. Entonces, a todos los vecinos y amigos que me piden perdón, yo preferiría que cambien por gracias, porque no hay que pedir perdón, no son responsables de que yo fuera mal. Lo que hablábamos al principio, no afuera, ya no nos queda tiempo, pero fueron héroes o fueron víctimas. Entonces, yo creo que hoy a un héroe le dan las gracias, somos a una héroes, víctima pero le pedís. Fuimos víctimas. Yo no me considero un héroe, me considero un sobreviviente. Hablale y con esto nos vamos, hablale a un pibe de 18, 19 años como vos tenías. Decile algo. Y lo que me pasó es terrible. Tengo 7, 8 años de psiquiatra, varias cirugías en los pies por congelamiento, y al decir que soy un sobreviviente, estoy convencido de que soy un sobreviviente, y cada cosa que me he propuesto en la vida, a través de esa convicción de sobrevivir, la he podido concretar. Me considero un padre dichoso, 2 hijos divinos y maravillosos, una pareja espectacular y muy feliz de ser quien soy. Entonces, chicos, luchen por sus objetivos, no se dejen dominar por nadie y crean en ustedes.